Hola queridos hermanos en Cristo Jesús. Hoy nos volvemos a encontrar en nuestro programa Sembrando el Amor, todos los sábados a las 5 de la tarde. Hoy en nuestro set de grabación tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña el diácono Fray Eduardo Vanegas, de nuestra diócesis de San José del Guaviare, asignado a nuestra parroquia María Auxiliadora. Señora Xiomara, muy buenas tardes, es un gusto acompañarla. Saludo a todos los que se unen a esta hora a este programa para crecer en la fe, para acercarnos a Dios, para conocer algo nuevo hoy que la Iglesia nos enseña y nos comparte. Pero la invito para que iniciemos con la oración. Pongámonos en manos del Señor, pidámosle al Espíritu Santo que nos asista y terminaremos con la lectura de un texto bíblico que nos ayuda a iluminar también el tema que vamos a profundizar hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, por esta semana que estamos culminando. Gracias también por este tiempo maravilloso de la Cuaresma, este desierto, este retiro espiritual de 40 días que vamos llevando a cabo, que nos permite adentrarnos en nosotros mismos, que nos permite interiorizar en nuestra vida cristiana, que nos permite irnos preparando para celebrar los misterios de la Pascua, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Te pedimos, Señor, que dirijas nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para encontrarnos siempre contigo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado al mundo con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, hallemos gusto en las cosas santas y disfrutemos siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Compartamos el texto bíblico, tomado del capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, los versículos del 36 al 38. Y dice la palabra de Dios: un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza le secaba y le besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, diácono, entrando en materia, digamos así, ya llevamos una secuencia de entrevistas donde hemos podido tocar o ahondar en algunos temas que como cristianos católicos son necesarios para nosotros en nuestro proceso de aprendizaje. Hoy queremos hablar de un tema que yo creo que va muy enfocado, preciso, a esta semana de Cuaresma que vamos a iniciar, nuestra Semana Mayor, estos días que nos hemos preparado durante 40 días y el inicio del momento donde todos los católicos conmemoramos la vida y el proceso de nuestro Señor, así mismo como todo lo que Él vivió por nosotros y espera que nosotros vivamos por Él. ¿Qué podemos hablar hoy, diácono, del arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento para nosotros como cristianos católicos? ¿Qué podemos decir del arrepentimiento? Está muy bien la introducción que nos hacía, es muy propicio en este tiempo de la Cuaresma, cuando se nos invita a la conversión, al cambio de vida, se nos invita a hacer una muy buena confesión. Y hablamos de los pasos para una buena confesión, uno de ellos es el arrepentimiento, entonces vale la pena que nos acerquemos a este tema en profundidad un poco, aprovecharemos el tiempo muy bien. Entonces el arrepentimiento, digamos que es la manera ordinaria como Dios me saca, te saca y nos saca a todos de lo normal del pecado. ¿Qué es eso de lo normal del pecado? Es decir, cuando el pecado se nos va volviendo costumbre, no quiere decir que el pecado sea normal de ninguna manera, simplemente que se va quedando en nosotros como la costumbre de pecar. Es lo que llamamos la parálisis del alma. Recordemos que el Señor en sus milagros muchas veces llegaba alguien con un mal físico y el Señor antes de curarle su mal físico le perdonaba sus pecados, porque para el Señor siempre es más importante o debe estar primero la sanación del alma, y muchas veces también los males físicos son consecuencia del pecado, y eso es porque se va quedando en nosotros, se va quedando esa costumbre del pecado. Entonces el arrepentimiento es como una luz triple que llega a nuestra alma como con 3 regalos. Entonces, primero, el arrepentimiento ilumina nuestra inteligencia para que veamos el engaño en el que hemos estado.
el pecado siempre es un engaño, siempre es una mentira. El pecado es obra de Satanás y Satanás es el padre, el príncipe de la mentira. Porque siempre el pecado nos lo presenta como algo bueno. Quien vive en las drogas vive pensando que mientras está drogado está feliz y esa es la felicidad y eso es lo que está bien. Quien vive en la infidelidad pues está pensando que pues está haciendo algo que todo el mundo hace, que está bien, que es normal. Quien vive en el adulterio, en la fornicación, dice pues bueno, todo el mundo lo hace. Quien roba, quien es corrupto, dice pues bueno, la sociedad hoy nos está llevando a eso, entonces es normal. El pecado es una mentira siempre, entonces el arrepentimiento es una luz interior que nos lleva primero a desvelar ese engaño. En segundo lugar, el arrepentimiento fortalece nuestra voluntad para que sintamos asco de lo que hemos hecho y busquemos con fuerza lo que nos hace bien. Un segundo regalo del arrepentimiento. Fortalece nuestra voluntad para que sintamos asco. Eso lo debemos sentir en el arrepentimiento, porque vivimos... mientras estamos pecando, pues estamos felices, ¿cierto? Incluso hay una canción que hace alarde y le hace cierta publicidad al pecado en ese sentido. Entonces nos lleva a fortalecer nuestra voluntad para que sintamos asco de lo que hemos hecho y busquemos con fuerza lo que sí nos hace bien. Nos hace falta sentir esa capacidad. Y además, San Agustín utiliza una expresión para hablar también del arrepentimiento y dice que es una luz que llega a nuestra memoria para que leamos nuestra vida de otra manera. Hablando de la confesión, decíamos que uno de los pasos es el arrepentimiento, pero antes hay que hacer el examen de conciencia. Entonces el arrepentimiento nos llega para que después de hacer ese examen de conciencia y recordar como la lista de nuestros pecados, pues leamos esa historia de vida que hemos tenido de otra manera. Simplemente no un recordar por recordar y decir como enumerar estos y estos y estos, pero que no nos diga nada a nuestra vida, nuestra relación con Dios. Entonces, para que lo que en algún momento nos causó fascinación, el pecado nos fascinó, nos embelesó, pues ahora te cause vergüenza y dolor. Eso debe producir el arrepentimiento en nosotros y entonces ahí nos damos cuenta de cuánta paciencia nos ha tenido el Señor. Son entonces, por ahora mencionemos esos 3 regalos, esa triple luz que a través del arrepentimiento alcanzamos. Podríamos decir, diácono, que para decir me siento arrepentido, para hablar de esta Semana Mayor que se aproxima, primero inicio con mi examen de conciencia, ese análisis profundo que me lleva a reconocerme que realmente soy un pecador, acepto que he vivido en el pecado, que me he dejado llevar por la tentación y he caído, pero que me duele. Puede ser algo muy de sentimiento, ¿verdad? Muy de profundo, de decir me duele, me siento arrepentido por lo que hice, y el arrepentimiento es esa conclusión que saco desde el profundo de mi corazón y puedo decir me arrepiento, oh Señor, y quiero volver a ti. Más o menos es así la forma de sí, interpretarlo. Cierto. Vamos a llegar a esa conclusión. El pecado después de hacer nuestro examen de conciencia y mirar nuestros pecados, debe movernos un profundo dolor de ofender a Dios. Por eso, quien crece en el don del arrepentimiento, crece en el santo temor y en el amor santo a Dios. El santo temor es el temor a ofenderlo y el amor santo es el deseo de agradarlo. Porque no es suficiente no ofenderlo, sino que hay que agradarlo también. Hay gente que dice, yo no me confieso porque yo no mato, yo soy santo porque yo no mato y yo no robo. Pero deja de hacer obras de caridad, no hace el bien. No hace el mal, pero tampoco hace el bien. O no podemos discernir entre que no me confieso porque no robo, no mato, pero resulta que hay otras profundidades en nuestra razón de ser humanos. Por ejemplo, soy de mucho mal genio y ese mal genio me lleva a una ofensa, a un hermano, conmigo mismo y con Dios. Entonces no es solamente decir, no me confieso porque no cometo pecados fuertísimos, sino que también hay conductas de nuestro ser que también son faltas, ¿verdad, Padre? Por ejemplo, se nos olvida mucho meditar en el mandamiento, en el 4º mandamiento de honrar a padre y madre. Pensamos que ese mandamiento es solo para los niños y en catequesis de primera comunión le insistimos mucho a los niños honrar y respetar al papá y a la mamá, y cuando crecemos se nos suele olvidar el deber que tenemos con nuestros padres, de respeto primero y también de ayuda incluso en sus necesidades materiales. Nuestros padres que nos han dado todo, pues nosotros tenemos la obligación de retribuirles también con nuestra ayuda, con nuestra compañía, y solemos centrarnos mucho incluso en el mandamiento, en el 5º, que es no matar, y en el 6º, no cometer actos impuros. Y los demás los descuidamos el de no calumniar, ¿cierto? De cuántas veces difamamos al hermano,
cuántas veces acabamos con el buen nombre, con la dignidad de alguien, cuántas veces podemos estar deseando los bienes del otro, la mujer, el esposo del otro, y a eso no le damos mucha importancia. Hay una frase muy bonita, se la escucha a Fray Nelson Medina, no sé si sea de él o él la acuñó de alguien, pero dice: muchas veces nos concentramos tanto en lo que queremos que se nos olvida lo que necesitamos. Y es que él dice que el don del arrepentimiento es un don que muy pocas veces pedimos. Hay que pedir, como es un don, es un regalo de Dios, hay que pedirlo. Y es un regalo que muy pocas veces pedimos, o que casi nadie pide. Uno se da cuenta en la experiencia que la gente pide muchas cosas, pide salud, pide dinero, pide trabajo, pide unidad familiar, cuando no pide algo material, pide unidad familiar, pide paz, pero pocas veces pedimos el don del arrepentimiento. Dice Fray Nelson Medina, le escuché a él esta frase, dice: muchas veces nos concentramos tanto en lo que queremos que se nos olvida lo que necesitamos, y necesitamos pedir el don del arrepentimiento para tener una verdadera relación, intimidad con el Señor. Dice Fray Nelson Medina que él en su vida ministerial, sacerdotal, si ha escuchado a una mamá, no han sido dos, o a un papá y no han sido dos, que diga: yo le pido a Dios que si mi hijo peca, se arrepienta de su pecado. Muy pocas mamás piden eso. ¿Qué dice la señora Xiomara, que es mamá? Lo he hecho porque siempre uno quiere tener una buena relación con Dios, diácono, y uno quisiera siempre tener esa humildad de reconocerse pecador y que uno necesita tener arrepentimiento para poder estar en gracia. Qué bueno, ¿cierto? Deberíamos pedirlo más, deberían ser más las madres que pidan que sus hijos, si se equivocan, si pecan, pues que tengan también el valor de arrepentirse, que reciban de Dios el don de pedir perdón con sinceridad. Qué maravilloso. Ya dijimos qué es el pecado, qué es el arrepentimiento, perdón. Vamos a decir entonces qué no es el arrepentimiento. Sí, porque nos confundimos, ¿no, diácono? Hay momentos en los que pensamos que arrepentimiento es algo subjetivo, pero al final nos damos cuenta que ni siquiera es lo que creemos. Veamos realmente qué es el arrepentimiento o qué no es el arrepentimiento en este caso. Bueno, cierto, hay por lo menos 3 concepciones equivocadas que tenemos del arrepentimiento y que suelen ser engaños del demonio, porque como el demonio no quiere que salgamos del pecado, nos suele hacer ver el arrepentimiento de otra manera. Entonces, en primer lugar, el arrepentimiento no es complejo de culpa, que eso es más bien una patología mental que hace que la persona esté recordando lo peor de sí misma, esté hiriéndose, atándose al pecado, castigándose sin cesar. Es algo que ya raya en lo suicida, es un pensamiento muy negativo sobre sí mismo, que incluso va muy relacionado con una baja autoestima. Eso es un sentimiento de culpa: yo soy lo peor, yo no sirvo para nada, mire que ni Dios tendrá misericordia de mí. Es más bien un sentimiento de culpa. Y también ahora mencionábamos a San Agustín, y San Agustín dice, hablando también del arrepentimiento, que el arrepentimiento nos amarra al futuro. Él dice que no hay santo sin pasado, ni hay pecador sin futuro. Wow, todo santo ha tenido su pecado y todo pecador tendrá su futuro si se arrepiente y se acerca a Dios. Hay un canto muy bonito que decimos que el amor de Dios es grande, es maravilloso, tan alto que no hay nada por encima de él, tan bajo que no está por debajo de él, ¿cierto? Porque después de nuestro arrepentimiento no hay nada que no sea capaz de conseguir el amor de Dios. Entonces no es un sentimiento de culpa. En segundo lugar, no proviene simplemente de la infracción frente a lo que está mandado, frente a una ley externa, porque hemos dicho que el arrepentimiento es siempre una luz interna, es algo que brota de dentro. Entonces no nos puede pasar como cuando de pronto infringimos una norma de tránsito, pero le tenemos miedo al policía que nos puede ver. No lo hacemos porque nos puede causar daño, podemos causarle daño a alguien, sino por temor al comparendo, por temor a la infracción, porque está el policía cerca. Así nos puede pasar. De pronto llegamos a confesarnos, pero sin sentir dolor de los pecados, simplemente porque sabemos que hay una ley externa. Entonces el que llega y dice: yo me vengo a confesar porque el domingo no vine a misa, sabe que hay una ley que dice que debemos participar de la Santa Misa todos los domingos, pero si le preguntamos: pero ¿sientes dolor? ¿Te duele haberte quedado sin misa el domingo? No, pues no, yo sé que es una ley que está mandada. Entonces no es simplemente no hay un sentimiento interior, algo que interiormente lo mueva a decir: siento dolor de lo que hice. Simplemente es una ley externa que debo cumplir y ya. No sé ni por qué, pero hay que cumplirla. Entonces el arrepentimiento es lo contrario. Es la luz interior que me hace decir: he fallado, ¿cierto? Lo que decíamos ahora. A eso nos debe llevar esta luz del arrepentimiento. No busca además justificar o no busca
dar razones. A veces decimos, no, es que yo soy de mal genio porque es que en mi casa pues se portan mal y me hacen salir de casillas. Aquí ya no hay arrepentimiento. No. Cuando está esa excusa ya no es Cuando arrepentimiento. buscamos justificaciones, no hay verdadero arrepentimiento. Es lo que le pasó a Adán y Eva en el paraíso, ¿cierto? Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿pero qué pasó? ¿Qué hiciste? No, es que la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y comí. Luego va donde Eva y le dice, ¿qué pasó, Eva? No, es que la serpiente me engañó. No asumimos nuestras responsabilidades, sino que le echamos siempre la pelota a los demás. Entonces es una ley y es una luz interior que me lleva a decir, he fallado, yo acepto mi responsabilidad, le he fallado a Dios. Y en tercer lugar, no se trata de descontar en la deuda con Dios o de poner en una deuda en cero, ¿cierto? Algo así como el que dice que el que reza y peca empata. No se trata de eso tampoco, sino que toca mi capacidad de amar. No es por restar tampoco el infierno, ni por ir acumulando cielo. A veces vivimos movidos por un miedo al infierno o por un deseo, a veces muy abstracto, muy poco consciente del cielo. Entonces el arrepentimiento se trata de sacar de mí mi capacidad de amar y de responder al amor que Dios siempre me ofrece. Qué bueno. Qué profundo es de verdad enterarnos qué es arrepentirnos, porque como usted dice, sí es cierto, nosotros vivimos confundiendo el concepto de arrepentirnos. Muchas veces decimos, ay sí, me siento arrepentido, tal vez fallé, pero no importa, lo que acaba de decirnos esa frase del que peca, reza y empata, es muy coloquial, lo decimos mucho en nuestras vidas diarias, y qué engañados estamos, ¿verdad, diácono? Cierto, sí, porque con Dios no podemos negociar de esa manera. A Dios necesitamos mostrarle hechos concretos y por eso iniciamos con esa cita bíblica, el texto de esta mujer pecadora, una mujer pecadora pública. Todos en el pueblo la conocían como una mujer pecadora. ¿Y esta mujer qué hace? Por eso el arrepentimiento debe ir acompañado de actos sinceros. Esta mujer llega, Jesús está invitado en la casa de un fariseo, había sido invitado a una cena, a un almuerzo, y esta mujer llega y empieza a derramar lágrimas sobre los pies de Jesús, le lava los pies con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Y después del reclamo del fariseo, Jesús le dice, es que el que mucho ama, mucho se le perdona, ¿cierto? Y eso es la consecuencia que produce en nosotros el arrepentimiento. Después de sentirnos perdonados por Dios, pues somos capaces también de dar mucho amor, porque nuestros actos deben ir acompañados siempre de acciones concretas. Y el arrepentimiento también tiene ese sentido contrario, digamos. Como es un don de Dios, es reconocer que Dios se acerca a nosotros. Jesús cuando hacía sus milagros, y por ejemplo con los enfermos de lepra, que eran enfermos condenados al aislamiento, a la soledad completa, entonces el Señor no le temía a esas leyes de purificación de los judíos, sino que el Señor siempre se acercaba y tocaba. El Señor que toca, el Señor que se acerca, el Señor que con su misericordia está con nosotros siempre. Y sentir que el Señor aún en nuestro pecado se acerca para perdonarnos, pues nos debe mover siempre al arrepentimiento sincero. Es ahí donde podemos estar seguros como cristianos católicos que si abrimos nuestro corazón, tenemos un arrepentimiento sentido, profundo, el Señor viene y toca, como lo hacía en su época, viene y nos toca nuestro ser en lo más profundo. Claro que sí, el Señor, si algo vino a hacer con nosotros es a sanarnos, a limpiarnos, a purificarnos. La lepra siempre en la Biblia es signo del pecado. Y cuando el Señor limpia, purifica de la lepra, quiere decir que es también capaz de sanarnos y purificarnos de la lepra, porque el pecado es la enfermedad del alma también. Necesitamos el médico de los cuerpos y de las almas que llegue a sanarnos, a limpiarnos. Y el Señor no le tiene miedo a nuestro pecado, al contrario. El Señor quiere que nos reconozcamos débiles y vulnerables para poder Él hacer su trabajo y darnos su misericordia y su perdón. Fortalecernos. Bueno, grande es el Señor, grande es su misericordia y grandes son los momentos que nos permite de que nosotros aprendamos y crezcamos más en nuestra vida, en nuestra fe, en lo que el Señor quiere para nuestra vida. Diácono, ¿de qué manera podría usted enfocarnos hoy como católicos a esta semana que se aproxima en este tema tan profundo que es de vida, que es el arrepentimiento? ¿Cómo despedimos este programa? Pero ¿de qué manera nos invita usted a que encontremos y busquemos el arrepentimiento interior para poder vivir una semana mayor? Y que qué tal que sean las puertas de la conversión para muchos. Muchos hemos llegado al proceso de conversión en una Semana Santa. ¿Cómo nos enfocaría usted hoy? Necesariamente desde la oración. Necesitamos orar más, porque hemos dicho que el arrepentimiento es un don, es un regalo y hay que pedirlo.
Si no lo pedimos, seguiremos viviendo haciendo listas de nuestro pecado, pero sin que eso nos diga mucho, sin que eso nos diga, le he fallado a Dios, he ofendido a Dios, Dios tanto que me ama, tan bueno que es conmigo, y yo cómo le estoy pagando. Entonces necesitamos orar más, porque el arrepentimiento es un llamado del amor de Cristo, es Él el que nos mueve, pero también es un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a hacer un verdadero arrepentimiento, una contrición perfecta. En la doctrina católica hablamos de contrición, ¿cierto? Contrición es el arrepentimiento que Dios ha hecho perfecto por su amor. Después de arrepentirnos, pues pasamos a la contrición, que es, nosotros ponemos nuestra parte y Dios complementa también, porque seguimos siendo pues vulnerables, limitados, y Dios hace perfecto nuestro arrepentimiento. Él necesita nuestro deseo sincero primero de conversión, de cambio, de no seguirlo ofendiendo, y Él hacer lo demás. El Papa Francisco tiene algo muy especial, una frase muy bonita para hablar de la iglesia, y el Papa dice: quiero una iglesia santa, o al menos con un gran esfuerzo de virtud. Eso es especialísimo, de ahí debemos partir. Ese es nuestro llamado como cristianos católicos. ¿Cierto? Hay un movimiento especial en la iglesia que dice, se llama Lazos de Amor Mariano. No le hago publicidad, porque, bueno, pero son un movimiento. Pero es maravilloso, todos hemos estado en Lazos de Amor Mariano. Y el lema de ellos dice: seremos santos o moriremos en el intento. De eso se trata la vida cristiana, es una constante lucha diaria de todos los días, de crecer en la amistad con Dios, y eso se llama la santidad. El camino de la perseverancia, ¿verdad, diácono? Cierto. Somos perseverantes en ese camino de alcanzar la gracia del Señor. Hay que permanecer y perseverar en el camino del Señor. Bueno, vamos a perseverar entonces, vamos a pedir que por gracia del Espíritu Santo el Señor en su misericordia llame nuestros corazones en esta semana. Despidámonos hoy con una oración muy bonita, con su hermosa bendición desde lo más profundo de ese don tan hermoso que le ha regalado el Señor. Claro que sí, aprovecho para poner a su disposición, a la disposición de todos, nuestro ministerio. El ministerio es un don de Dios que nos da a través de su iglesia por la imposición de manos de un señor obispo, pero siempre para el servicio a los demás. Incluso diaconía quiere decir servicio. Entonces siempre a su disposición. Les encomiendo también en mis oraciones y pedimos la luz del Espíritu Santo, que Él, que es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de santidad, el que nos mueve a buscar siempre de Dios, nos disponga siempre en nuestra mente, en nuestro espíritu, que así como esta mujer pecadora sintió la gran necesidad de acercarse a Dios y después de recibir su perdón fue capaz de amarlo mucho, pues nosotros también, vaciados de nuestro pecado y llenos de la gracia de Dios, sintamos siempre la urgencia, la necesidad de dar amor, de responder al amor que Dios nos da con mucho amor también. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Demos gracias al Señor. Bueno, queridos hermanos, gracias por compartir con nosotros una vez más. Gracias, diácono, por estar aquí. Con mucho gusto. No va a ser la última, es la primera, más no la última, Dios quiera que vamos a sí. compartir con ustedes. Bueno, bendecida tarde para todos. Chao.